Saludo esta tarde a Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. Pati, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Adán, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio y por considerarme. Bien, gracias. Oye, pues esta discusión en comisiones ahora en el Senado, este paquete fiscal y nuevamente la polémica ahí, el registro federal de contribuyentes a los 18 años y donatarias y esta deducibilidad. ¿Qué hay más? ¿Hay más en este paquete que debamos discutir también los ciudadanos? Mira, hay muchísimos. El problema es que los temas de RFC y el tema de donatarias es un tema muy polémico, es un tema que causa mucho escozor en la sociedad, porque estamos hablando de menores de edad, de mayores de edad sin actividad económica que se tienen que dar de alta, y estamos hablando de filantropía y de pegarle a la recepción de ingresos por parte de las donatarias. Sin duda alguna, la reforma de las donatarias es terriblemente reprochable, es muy preocupante para las donatarias que viven precisamente de la bondad de personas físicas y morales. Las personas físicas con este límite a la deducción probablemente decidan ya no donar o no donar en las cantidades que lo hacían. La jefa del SAT había dicho que solamente esta reforma le pegaría a 7 personas. Yo considero que está totalmente equivocada, eso ella no puede llegar a tener este tipo de datos. Y lo del RFC, pues yo creo que es una cuestión terrible, pero es una cuestión que el día de mañana le va a pegar al erario, al SAT más que al ciudadano, porque el ciudadano ya no va a tener sanciones, el mayor de edad que no tenga actividad económica no va a tener sanciones, no tiene que presentar declaraciones, pero va a tener una base de datos tan grande este RFC que no se va a dar abasto. Es decir, el RFC no es un padrón poblacional, ese es un punto importantísimo. Sin embargo, como ciudadanía estamos olvidando otras reformas que también son muy importantes. Por ejemplo, la reforma de la deducción de anticipos, de los anticipos pagados a socios de sociedades civiles, por parte de las personas morales que tributen bajo el nuevo régimen de confianza, el famoso RECICO, no pueden hacer la deducción de estos anticipos. Las cámaras no se están pronunciando y si no se permite la deducción de anticipos, verdaderamente se les va a impactar terriblemente a estas personas morales que tributen conforme al régimen simplificado de confianza. Otro punto importante para las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza y que tampoco las cámaras se han pronunciado es qué van a hacer con el IVA que les es trasladado. Si el IVA que les es trasladado no lo pueden acreditar contra el IVA que causen, evidentemente la tasa ya no va a ser del 2.5, va a ser una tasa mucho más alta. El tema de los dictámenes de estados financieros, de la responsabilidad del dictaminador, en mi opinión quedó peor con la reserva aprobada en diputados, porque ahorita van a ser infraccionados si no denuncian cualquier conducta que les parezca delictuosa. Entonces, el dictaminador se va a convertir en el peor enemigo del contribuyente, que por cierto va a tener que ser pagado por el contribuyente va a estar contratando a su propio verdugo y el dictaminador, con tal de no tener sanciones o infracciones, pues a lo mejor va a empezar a hacer observaciones o denuncias que realmente no tendrían mayor sustento. Entonces, esa reforma es verdaderamente grave. Toda la reforma en materia de razón de negocios, que si no se prueba la razón de negocios hay entrega de dividendos, si no se prueba la razón de negocios hay recaracterización de operaciones, desconocimiento de fusiones, desconocimiento de decisiones, determinación de simulación de actos jurídicos. Es decir, todo esto es muy grave e insisto, se están fortaleciendo indiscriminadamente las facultades que tienen las autoridades para poner en duda cualquier acto de los contribuyentes y echarlo para atrás. Entonces, sin duda, hay muchísimas cosas más que hemos insistimos en los parlamentos abiertos, lo hemos insistido en entrevistas, a través de comunicados, en las que hay que fijar los ojos, ¿no? Patricia, ahorita que decías, entonces el contribuyente le va a pasar, no sé, en un abogado tiene un aliado que lo defienda, ahora en el contador, además de pagarle, ya no va a ser tan su aliado, algo así. Mira, es como durmiendo con el enemigo, o es contratar a tu propio verdugo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú contratas a un auditor, que estás obligado a ya tener dictamen,
a partir de cierto nivel de ingresos. Este dictaminador, este auditor, tiene la obligación por esta reforma de denunciar cualquier conducta que le parezca que entraña un delito en materia fiscal. Pero el contador no tiene conocimientos jurídicos para saber si una conducta es típica o no, o es delictuosa o no. El problema es que si no denuncia, a él lo van a infraccionar y hasta lo pueden tachar de encubridor, el delito de encubrimiento. Entonces es gravísimo. Atenta contra los principios de no trascendentalidad de las penas y de no autoincriminación. Es decir, el contribuyente va a tener al final del día que contratar a un auditor por ley, porque lo obliga, pero el auditor puede convertirse en su peor enemigo precisamente por las consecuencias que tiene si no denuncia conductas que pudieran parecerle delictuosas, ¿no? Entonces, sin duda es grave, pero a mí en lo particular, Patricia López Padilla, esta no es opinión de Coparmex, sino a mí en lo particular me da cierta tranquilidad el hecho de que hoy la Corte haya declarado inconstitucional el hecho de la prisión preventiva oficiosa en materia de defraudación fiscal, sin que esto implique quitarle gravedad a la reforma en materia de dictamen de estados financieros, ¿no? Sigue siendo una reforma muy grave, pero en general Patricia, estamos con reformas muy graves. Sí. Sí, me regreso un poco a lo que decías sobre los jóvenes, que no tendrán que registrarse, pero no tendrán obligaciones porque no tendrán actividad, etcétera. Así es. Pero, por ejemplo, a muchos jóvenes de 18 años que están en etapa de estudiantes, pues sus padres o el tío o qué sé yo, pues les depositan la ayuda económica, la mesada en una tarjeta de débito que pues, al ser ya está registrado, pues ya es fiscal. Es una extraordinaria observación y ahí lo que tendrían que hacer es presentar una declaración informativa. A partir de cierto monto tendrán que presentar una declaración informativa por ciertas donaciones, ¿no? Entonces, que eso de alguna manera ya lo tenían, pero ahorita hay que tener muchísimo más cuidado porque evidentemente estos niños están ya en el radar al darse de alta en el RFC, pero hay que presentar la informativa, ¿no? Ahora, este paquete fiscal, el gobierno nos dice que históricos, son más de 7 billones de ingresos, pero parte de esos millones o billones son de deuda, o sea, es deuda que está adquiriendo el gobierno, o ahí viene en esta miscelánea, que es deuda interna, pero deuda también con el extranjero. ¿Ahí qué pasa? Son ingresos que provienen de, pues no precisamente de impuestos. Bueno, efectivamente, lo que han pregonado o han presumido esta reforma en el sentido de no hay nuevas contribuciones. Al no haber nuevas contribuciones, bueno, pues beneficiamos a los contribuyentes. Sin embargo, y ahorita que estás hablando de deuda, vale la pena mencionarte que hay muchísimas deducciones castigadas. Una deducción que se está castigando es la deducción de créditos incobrables. Es decir, si tú tienes un crédito que ya acumulaste, un ingreso en crédito ya acumulado, y tu deudor está en quiebra o en concurso, pues tú, siguiendo unos parámetros de la ley del impuesto sobre la renta, podrías acceder a la deducción de ese crédito incobrable. Ahorita la reforma está en el sentido de impedir la deducción de créditos incobrables hasta que haya una sentencia declarando la imposibilidad de cobro y declarando al deudor en quiebra o en concurso. ¿Tú sabes lo que se llevan, el tiempo que se llevan este tipo de juicios? Evidentemente es una reforma completamente perjudicial en una época en lo que urge es la reducción, es precisamente la recuperación económica y la reactivación post-pandemia. Entonces, ¿cuánta gente ahorita no está en concurso? ¿Cuánta gente no va a empezar a concurso? Pues todos los contribuyentes, los acreedores que acumularon esos ingresos no van a poder proceder a la deducción hasta que terminen toda esta cantidad de juicios, que ahorita hay muchísimos. Entonces es verdaderamente grave. Entonces aquí la gran pregunta es, oye, estos ingresos efectivamente que estás proyectando, pues vendrán de deuda, vendrán de sacrificios de deducciones que no deberías hacer en atención al periodo tan grave económicamente que estamos pasando, y además pues precisamente del castigo de deducciones, ¿no? Entonces realmente no podemos decir que estos ingresos sean sanos, más bien son como ingresos falaces en perjuicio de los contribuyentes o en desconocimiento de operaciones, lo harás por contribuyentes. Muy grave, en mi opinión.
Patricia, esta combinación entre miscelánea fiscal 2022 y la reciente también ya aprobada de outsourcing, ¿esta combinación afecta a las empresas, afecta a los generadores de empleo en el país? No, por supuesto. Los afecta porque, pues digo, para empezar ya ha cambiado completamente el esquema de contratación y la imposibilidad de acceder a ciertas deducciones hace que su situación todavía sea más gravosa. Recordemos que todos estos patrones ya van a empezar a asumir directamente obligaciones que no tenían. Entonces, no podemos decir que sea una reforma, digamos, causal entre la de subcontratación y esta miscelánea fiscal. Sin embargo, las medidas pueden ser gravosas para los contribuyentes, sin duda alguna, con todo esto, con todo lo del dictamen, con la imposibilidad de deducir créditos incobrables, con ciertas, digamos, restricciones que tienen por culpa de la reforma. Imagínate la limitación de la deducción de anticipos, si es que realmente se entiende así, pagados por parte de las personas morales que están en el régimen de confianza a sus socios, pues sería gravísimo, ¿no? Entonces, sí considero que digamos, la concatenación de ambas reformas, pues son muy gravosas o son cargas excesivas, en mi opinión, para las empresas, sobre todo en una forma en que debe haber reactivación. Ojo, con esto no quiero decir que los regímenes de confianza aprobados para personas físicas y personas morales sean malos. No son malos, Adán. Tienen cosas muy buenas. Sin embargo, yo no creo que eso vaya a abatir la informalidad, que es nuestro principal enemigo. Porque el que nunca ha pagado impuestos, con esta reforma no va a empezar a pagar impuestos. Lo que va a pasar es que aquellos contribuyentes cautivos, pues de alguna manera quieran acceder a estos regímenes, con todas las pequeñas trampas que pueda haber atrás, ¿no? Exacto. Oye, me hablabas ahorita de que se han pedido en foros, en entrevistas, se ha pedido Parlamento abierto. ¿Ya todo está dicho o hay algo que se pueda hacer todavía para pues hablar con los legisladores? Mira, la idea, hemos intentado mandar comunicados. Desafortunadamente la Cámara de Senadores canceló el Parlamento abierto. Ahora, te voy a decir realmente mi opinión del Parlamento, de los parlamentos abiertos. Insistimos mucho y las reservas que se aprobaron fueron mínimas. Por ejemplo, la parte del RFC, la parte de la deducción de las aportaciones voluntarias de retiro para personas físicas, que también iban a quedar limitadas, gracias a Dios ya la quitaron, y la prelación de acreditamientos de pagos provisionales, ¿no? Primero pagos provisionales, después otro tipo de acreditamientos, eso se cambió. Pero de ahí en fuera, todo lo que te estoy diciendo, deducción de anticipos por parte de personas morales a sus socios en sociedades civiles, en este régimen de confianza, toda la cuestión del IVA para personas físicas en régimen de confianza, todo lo de los dictaminadores de estados financieros, razón de negocios, deducción de créditos incobrables, créditos respaldados. Eso pues realmente no lo consideraron y desafortunadamente pues es terrible que se aprueben este tipo de reformas sin considerar el panorama que estamos atravesando en México y el panorama mundial, y obligar a los contribuyentes a defenderse. ¿Cuánto tiempo después ya está saliendo la resolución de inconstitucionalidad de la reforma en materia de defraudación fiscal? 3 años después. Es decir, tampoco es justo aprobar reformas lesivas obligando a los contribuyentes también a defenderse y presentando medios de defensa que también pueden ser onerosos. Es decir, era necesario, en mi opinión, y en opinión de Coparmex, que prevaleciera el sentido común en la reforma. Sentido común que en muchas aristas no está prevaleciendo, ¿no? Por ejemplo, en la deducción en la límite de la deducción a donatarias. Es el peor momento para aprobarla. El límite de deducción de cuentas incobrables o el sujetarlo hasta que salga la sentencia definitiva. Es el peor momento para aprobarla. Sacar un régimen de confianza para personas morales obligatorio, porque no es opcional, es obligatorio, e impedirles la deducción de su principal gasto, que es el pago a socios de sociedades civiles, los rendimientos, los anticipos, pues es fatal, es atroz, ¿no? Falta de sentido común, en mi opinión.
Me dices, hay más imposiciones que beneficios para el contribuyente, entonces. Hay beneficios para el contribuyente, no digo que no, hay beneficios, pero hay unas aristas, hay unos temas, estos que te acabo de mencionar, que pueden ser sumamente gravosos, sobre todo por el entorno en el que nos encontramos actualmente. Así es. Pues bueno. Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, muchísimas gracias, Adán, un honor, un placer, y bueno, nada más concientizar que la sociedad civil tiene que seguir presionando, ¿no? El tema de las finanzas es muy importante, el tema de la reforma fiscal es muy importante, y la reforma eléctrica, que también es importantísimo, no nos puede apartar los ojos de este tema también toral. Así es. Gracias, Patricia. Buena tarde.